Buenas noches a toda la banda, a todos los presentes, a todos los ausentes y a todos los que nos siguen por estas vías electrónicas. Este es otro lunesito con un programa más del lado moridor, difundiendo la alta cultura de los de abajo. Yo soy el Temo, esta es una coproducción entre Zona Libre y Ediciones A mí me vale verga. Y bueno, pues otra vez como cada lunes tenemos invitados hartamente chidos. En esta ocasión cumplimos una especie como de demanda de la bandita. El otro día mi canal El Huesos me dijo que la alta cultura de los de abajo no era nada más pues, la banda que escribe, que pinta y que hace rolas y echa su desmadre de un modo artístico. Me dijo, carnal, y toda la banda que pues que se dedica a las matemáticas, a la geografía, todo lo que también es cultura, güey, ¿no vas a invitar a tu programa? Y dije, pues no me imagino un matemático que acá ande en el pedo marginal y que ande. Dije, pues igual y sí los hay, pues a ver qué pedo. Entonces me acordé de mi compadre el Bati, me acordé del colectivo, obviamente me acordé de la Bane por consecuencia, y ellos pues son abogados, y curiosamente con Ediciones A mí me vale verga, decidieron sacar un folletito de qué hacer si te agarra la tira. Entonces, esta es la primera entrevista para difundir la alta cultura de los de abajo que hacemos a banda que no se dedica propiamente al arte, pero se dedica a madres que nos van a servir un chingo en nuestra pinche vida. Entonces, carnalines, ¿qué pedo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo lo saca la pandemia? Hola, buenas noches. Bueno, como ya dijo el compañero del tema, mi nombre es Vanessa. Somos parte de un colectivo que se ha denominado Abajo los Muros. Y pues bueno, aquí acudiendo a la invitación que amablemente nos ha hecho el compañero Temo, y pues para tratar de resolver todas las dudas que tengan, todas las preguntas que quieran que respondamos respecto a qué hacemos cuando nos detienen, pues aquí estamos para eso. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos al público conocedor, aquí rifadísimo que sincroniza aquí el compa todos los lunes, a los compañeros de Zona Libre y Ediciones Me Vale Verga, que bueno, pues son compañeros que venimos aquí trabajando en lo que se puede. Bueno, pues mi nombre es el Bati Pedro, algunos quizá me conocen, otros no, ojalá
Entonces, siempre me hablan y, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y siempre es así de, bueno, ¿y ahora qué pasó? Entonces, esa es nuestra chamba, ese es nuestro oficio, con mucho orgullo, con mucha dedicación. Como lo comentó mi compañera Vane, también somos miembros del colectivo Abajo los Muros de las Prisiones. Desde el 2012, ahí venimos como que colaborando y bueno, pues hoy nos reunimos pues porque existe pues se sacó un tiraje y sobre todo una actualización de un folletito que distribuimos. Acá la compañera Lorena Baker nos hizo el favor de la portada y pues el compañero Temo acá con la edición, pues aventaron darle forma a lo que a veces nosotros pensamos o queremos expresar de una forma sencilla, que es difícil, precisamente esa cuestión de impartición de justicia en este país, ¿no? Nosotros pues buscamos que se difunda qué se tiene que hacer en caso de una detención y bueno, pues a petición y colaboración también comenzando con el colectivo, pues este folletito se llama ahora Te detuvieron, guía de acción jurídica. Y bueno, el colectivo pues lo integramos varios compañeros, lo integra el compañero Javier, el compañero Bondo, conocido en el bajo mundo como el Bondo, alias Marco Antonio, la compañera Monse, Jorge Horta, alias el Camellito, Carla, el compañero Pedro Raúl, el compañero Ernesto Emiliano, el compañero Andrés y el compañero Manuel Alfredo, alias el Chino. Entonces todos estos compañeritos, en el folleto viene los teléfonos de contacto, si algún día tienen alguna bronca, pues ahí nos pueden contactar. Si quieren continuar esta charla, por platicar pues no se cobra. Yo creo que es algo que de corazón les brindamos a todos. Y sobre todo vamos a subir la versión digital. Y si alguien lo quiere adquirir, bueno, pues acá con los compañeros de edición me vale verga o directamente con nosotros en el despacho allá en Benjamin Franklin, número 231. Entonces, bueno, pues creo que me extendí mucho, pero tú ponme, dame una patada. No, carnal, pues está chido, pues para eso es, el chiste es, ya presentaste a todo el colectivo, ya dijiste qué pedo con sus vidas, bueno, más o menos. Todavía no llega ninguna pregunta, lo cual, o si tú ya tienes alguna, no, ¿verdad? No nos ha llegado ninguna pregunta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a platicar un poquito sobre sus experiencias en la resistencia por el lado jurídico, y en lo que la banda se anima a preguntar algo. Dice aquí la Nora, saluda Nora, que no se escucha, que falta un poco de sonido, no sé si puedes escuchar tu canal. Bueno, el desmadre es que pues, tengo entendido que toda la banda que pertenece al colectivo ya viene de una trayectoria de lucha, ¿no? Viene de una trayectoria de estar en la resistencia política, y por consecuencia también surge la idea de unirse como abogados a defender las resistencias políticas, ¿no? A mí se me hace muy curioso que hayan surgido, porque en efecto, era esto. Bueno, uno trata de mantener la pinche higiene y todo, pero la realidad se impone, entonces ni pedo. El desmadre es que se me hace muy curioso que muchos de los compañeros que se unieron a este colectivo es banda anarquista. Entonces, creo que justamente estudiar Derecho es estudiar como las reglas que el Estado pone, y es como muy curioso que ustedes como anarquistas o los compas que están en la onda de transformar este sistema o acabar con él o algo que se le parezca, hayan estado dispuestos a estudiar este desmadre. ¿Cómo fue su experiencia de ustedes dos? O sea, ¿qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión? Bueno, pues en un principio, en lo particular, yo inicié estudiando en la Escuela Normal de Especialización, o sea, yo iba a ser maestra de educación especial. Sin embargo, cuando entro a la casa del estudiante, porque debo decir que fui habitante de la casa del estudiante, pues entré a otra realidad que no conocía. Entro a ver que efectivamente hay un mundo que yo no conocía o que siempre ha existido, pero que para mí era
ajeno, ¿no? Y empecé a involucrarme en las cuestiones de las movilizaciones y todo este rollo, y por azares del destino terminé estudiando Derecho. ¿Qué fue lo que me llevó a estudiar Derecho? Pues ver que efectivamente hace falta personas comprometidas con los compañeros que deciden hacer un cambio en la sociedad, ¿no? No solo con el muchacho que decidió robarse algo, o con la mamá a la que no le da pensión alimenticia, ¿no? O sea, hay más compañeros, ¿no? Y hay un montón de abogados, porque abogados hay muchísimos, ¿no? Sabemos que hay un montón, y somos realmente conocidos por todo menos por hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Somos conocidos por ser abusadores, rateros, ¿no? Siempre por pedir dinero. Y entonces dijimos, no, bueno, en lo personal, insisto, dije, no, algo debe salir bueno de esto, de estudiar Derecho, y pues sí salió bueno, ¿no? He conocido a muchas personas, a ustedes, por ejemplo, ¿no? Que son personas diferentes, que tienen una visión distinta de la vida, que desde las trincheras, desde cada punto, como lo mencionabas hace rato, bueno, y pues ¿qué hace un artista, no? Pues trata también de cambiar el mundo, ¿no? A su forma, desde su trinchera, y pues lo mismo hacemos nosotros, ¿no? Nos ha tocado apoyar a muchas personas, orgullosamente debo decirlo, no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes estados de la República, dar el acompañamiento a compañeras, ¿no? A compañeras feministas que se reivindican como tal y que accionan como tal. Entonces, pues eso la verdad es que es una parte que a nosotros nos da mucho orgullo mencionar. Y pues que al final de cuentas se va sumando cada vez más, se va corriendo la voz, ¿no? Tampoco ha sido un camino fácil, pero que al final pues ya te buscan de repente, ¿no? Dicen, oye, tengo un detenido, ¿no? Como decía el Bati, de repente no nos llaman, y cuando nos llaman es porque algo pasó, ¿no? Pues ahí estamos, para eso hemos estudiado. Una cosa que comentaba siempre el compañero Pedro Raúl, decía, las leyes están hechas no para defendernos, sino para chingarnos. Pero entonces nuestro trabajo como abogados es utilizarlas al revés, ¿no? Para entonces utilizarlas a nuestro favor, utilizarlas a favor de quien lo necesita y pues dar un buen resultado, ¿no? Hasta ahorita ha funcionado, no digo que estemos haciendo el cambio radical en el mundo, pero por lo menos pues ponemos un granito de arena, ¿no? No nos buscan precisamente porque dicen, no, pues es que el otro abogado dice que pues no me manifieste, que no grite, que no haga, y nosotros les decimos todo lo contrario, ¿no? Digo, no los incitamos a la violencia, pero pues tampoco somos quienes para decirles que no hagan, ¿no? Si los compañeros sabemos hacer algo, pues si protestar es nuestra forma de expresarnos, si es la forma en la que nos liberamos, pues ¿por qué no hacerlo? La Constitución dice que podemos. Creo que incluso, entrando un poquito en chismes pero sin profundizar demasiado, pertenecían a un colectivo más amplio que tuvo su división fue básicamente por decir, no, es que a la gente violenta no vamos a defenderla. Y ustedes dijeron, chinga, pues ¿a quién defendemos, güey? No, no mames, a ver cómo está el pedo. Pues yo creo que, bueno, primero acotando un poco la primera pregunta, desde el 2000 pues uno anda en ese cotorreo donde conoció a mi compa el Temo desde la huelga de 1999, y desde ahí uno que se queda con el chip de qué hacemos, dónde accionamos, qué trabajamos, pero también va uno creciendo, te das cuenta que te alcanza la vida y tienes hijos, y bueno, pues ahora ya no nos toca salir a aventar objetos que dañen a nuestros elementos policíacos. Sin embargo, sí podemos buscar la forma de apoyar a quien lo hace, buscar la forma de tratar de dar una defensa jurídica. Y bueno, ahí es cuando surge un abogado que estuvo desde el 2000, desde 1999, que es el compañero Pedro Raúl, junto con el compañero Héctor, Roberto, que ahí empezaba, y estos compañeros conforman el CAS, colectivo de abogados zapatistas, en el 2006, y bueno, tiene su
su trayectoria al colectivo. Sin embargo, pues también, como lo dice el compañero y abiertamente, ¿no? Pues el licenciado Juan de Dios Hernández Monje, pues él dice que no va a defender encapuchados, no va a defender anarquistas, y bueno, ahí es donde le reconozco a mi compañero, a mi carnal y maestro, el compañero Pedro Raúl Suárez, que él dice, vamos a defender a todos, y más sobre todo si venimos de una lucha simpatizante al EZLN, que son compañeros pues encapuchados, que tuvieron una transformación y siguen teniendo transformación, porque en un principio todos así como que maoístas, como que con su estructura, sin quemarlos, eso fue antes de que fueran zapatistas, cuando el FLN en los 80s, sí, entonces, no es lo mismo que lo mismo, carnal. Sí. Bueno, va cambiando precisamente la postura también, y también dentro de este colectivo se empieza a agrupar desde el 2012 abajo los muros de las prisiones. Yo creo que desde el nombre ya se da una tendencia y han llegado muchos compañeros que ya no activaban políticamente, porque cabe mencionar que dentro de nuestro actuar jurídico pues también tenemos una postura y una formación política. Sabemos qué creemos, qué queremos y a quién defendemos. Eso es lo bonito de esta chamba, de que no tenemos patrón, no tenemos subordinados, entonces nosotros trabajamos para quien nos dé la gana y cobramos lo que queremos. Algunos les tenemos que cobrar porque de esto vivimos, del litigio, pero otros asuntos son meramente solidarios, ¿no? De apoyo, y pues así ha crecido el colectivo. Ahorita me da mucho gusto, por ejemplo, que compañeros andan en chinga en Guerrero con el tipo OGZ, otro compañero anda ahí en Veracruz, la compañera Vania anduvo en Michoacán con las autodefensas, ahorita en colectivo andamos en Guadalajara apoyando a las compañeras feministas que las acusan de romper vidrios, pero pues quién somos nosotros para juzgarlas, ¿no? Al fin de cuentas vamos a buscar una estrategia para una buena defensa y cobrar lo justo, ¿no? A lo mejor es algo que se caracteriza porque pues, los abogados de renombre que se dicen, no doy nombres porque luego lo sabrán en su momento, pues no te cobran de 400,000 pesos para arriba, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa no es la idea del colectivo y pues ahí vamos trabajando en el día a día. Hay otros proyectos que han manejado ustedes ya previamente, justamente para poder satisfacer las necesidades económicas sin tener que cargarle la mano al personal. Por ejemplo, no recuerdo cómo se llama el proyecto que yo llamaba la Universidad Gótica. No me acuerdo, madres. Bueno, pero hubo un proyecto educativo, educativo y crítico que está hecho justamente con la intención de que la banda tenga sus documentos de licenciatura, ¿no? En realidad sí se daban las clases desde una perspectiva crítica, porque todos los que dábamos clases ahí éramos anarquistas o zapatistas o algo por el estilo, pero éramos banda que no traemos la misma línea de siempre. Y este proyecto también era económico para la banda que estudiaba ahí, pero al mismo tiempo era como un modo de apoyarse para no cargarle tanto la mano a la resistencia encarcelada, ¿no? Un poquito de experiencia a esto. Es que me gustaría aprovechar estos pocos minutos antes de que empiecen las preguntas, que creo que ya empezaron, porque cuando uno dice ¿qué hago si me agarra la tira? Todos tenemos experiencias traumatizantes, ¿no? Entonces sí, van a empezar a llover así de a madres. Entonces en lo que podemos, cuéntenos un poquito más de su existencia. Pues sí, precisamente este proyecto que mencionas es un proyecto educativo que iniciamos también por allá del 2013, más o menos, y primero se inicia con un grupo de personas, trabajadoras, trabajadores al servicio de la educación, y posteriormente nos independizamos a petición de los mismos alumnos, ¿no? Nos quedamos con un grupo específicamente de derecho y, como bien lo mencionas, empezamos a invitar a compañeros abogados y otros que no son abogados, ¿no? Como es tu caso, pero que sin embargo los compañeros, los alumnos, los asesorados reconocen, ¿no? O sea, si les preguntas quiénes son de los mejores o de los profesores o de los compañeros asesores que más te han gustado, siempre te nombran. Digo, no es
no es comercial, pero sí debemos reconocer esa parte, ¿no? Sin ser abogado, ¿no? Les llegaste al punto. Y la intención de este proyecto educativo principalmente pues es crear profesionistas con una visión distinta, no con una visión de chingar a la gente, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, y disculpen la palabrota, pero la intención era esa. Digo era porque ahorita está un poco en pausa, esto de la pandemia vino a darnos en la torre a todos, ¿no? Actualmente solo tenemos un grupo que es el que va siguiendo, que ya está casi por concluir, un grupo de derecho, pero vienen con una visión diferente, ¿no? Vienen con una visión, inicialmente, pues decíamos, no vamos a tirar línea, pero a veces es casi imposible, ¿no? Los maestros solitos sacan su línea y los compañeros se dan cuenta. Han adoptado otra forma de pensar en cuanto al litigio, ¿no? Que no es solamente ver a quién le voy a cobrar más, cuánto voy a cobrar, sino preocuparse realmente por armar una buena estrategia, una buena defensa. Digo, con nuestros errores, nuestros altibajos, lo que quieran, pero va saliendo el proyecto, va saliendo, se va reconociendo. Nos han pedido ahorita que ya abramos un nuevo grupo, ¿no? Que ya abramos una nueva generación. Estamos todavía esperándonos un poquito para ver qué pasa con la que ya está por concluir. Pero bueno, pues la idea es que si se puede seguir, pues vamos a seguir. Podemos abrir otras carreras en este sentido, ¿no? Como psicología, que afortunadamente caímos en un buen lugar con compañeros muy chidos, psicólogos, con otra perspectiva, ¿no? Con otro punto de vista también de la psicología. Y pues esa es la intención, seguir dando para adelante en ese proyecto, si es posible, y posteriormente, pues no sé, lo que se puede hacer, ¿no? Si podemos crear una universidad, pues la creamos, ¿no? Y bueno, ese sería como un objetivo. ¿Y qué más? Pues no sé si quiere agregar algo aquí el compañero. Ya empezaron las preguntas. La primera, de un anónimo: cuando andas en moto, te quiere detener por todo, aunque no son de tránsito. ¿Qué haces en estos casos? ¿Quién se lo quiere aventar? Bueno, pues precisamente esta cuestión de ser crítico nos empuja a esa situación. Sabemos que todo lo que representa el Estado, pues siempre van a querer imponer una autoridad, ¿no? Entonces ya después nos preguntan, es que yo vi que era un policía, pero ni siquiera sabemos cuáles son. El compañero, bueno, primero acierto y muy bien, hay que checar qué tipo de policías existen. Es bien importante saber, porque a veces dicen, pues no sé, nada más vi que tenía facha de tira y ya, y me dio miedo, me eché a correr. Es en donde a veces se cometen muchos errores. Hay diferentes agrupaciones policiales aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México. Existe la policía bancaria, policía auxiliar, policía preventiva, policía de tránsito, gendarmería, policía ministerial, policía de investigación. Entonces todos tienen una función. Esas cuestiones de cuando te detienen, que hacen sus mentados operativos, pues a fin de cuentas están violando un derecho constitucional. La libertad de tránsito, y sobre todo deben de justificar una detención. Eso de que se detienen y a ver, pásate por acá, chavo, a ver, ven, te voy a inspección de rutina. Eso no existe. Sin embargo, en la práctica, como ciudadanos, nos hemos dejado, nos tratan del asco, y es donde tenemos que estar denunciándolos también. Con los retenes, por ejemplo, porque el compa habla de andar en moto, entonces, por ejemplo, los alcoholímetros, ese tipo de desmadres, ¿ese sí tiene alguna figura que lo sustente? Hay operativos que sí tienen un sustento, ¿no? Como por ejemplo el alcoholímetro. Sabemos que en estas fechas, sobre todo decembrinas o fines de semana, pues hay ciertos puntos en donde existe el operativo. Para que un operativo sea válido, pues debe de existir también un oficio, un documento que respalde ese operativo, no solamente como en cualquier otro punto, ¿no? Se para una patrulla y a ver, operativo escudo. O sea, para empezar, ¿qué es el operativo escudo? ¿No? El operativo escudo es aquel que está dedicado a verificar las placas de los coches, las placas de las motos, de cualquier vehículo automotor, para cerciorarse de que no sea un vehículo robado. Pero debe tener un sustento, debe tener un oficio. En el caso de las motos, por ejemplo, hay que
Los detienen principalmente pues porque el robo que se ha generado en la Ciudad de México y en muchos puntos de la República es generalmente en moto. O sea, llegan, te jalan y se van, ¿no? El bolsazo, ¿no? Ajá, el bolsazo, O te jalan el celular, o se roban las motos, ¿no? Es por ese sentido. Pero no solo puede el agente de la justicia decir, pues tú te metes sospechoso, ven para acá. O sea, eso no existe, ¿no? Eso no debe de ser. ¿Qué podemos hacer ante eso? Que creo que era la pregunta. Primero, pedir que se identifique. Policía de qué es, siempre deben de traer a la vista una placa que contiene una inicial, que es la de su nombre, luego su apellido y luego otra inicial que es la de su siguiente apellido. ¿Qué tipo de policía es? Que te enseñen el oficio, no te pueden tocar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, debe de existir siempre una mujer, una femenina más bien, para que pueda hacerte una supuesta revisión. Y sobre todo debe existir un pretexto para que te detengan, o sea, no solo porque vienes vestido como vengas, ¿no? Pueden detenerte, o sea, eso no puede ser. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Aparte de pedir todos estos datos, ¿no? Enséñame tu oficio, ¿dónde está tu oficio que diga que hay un operativo por el cual me puedes detener? Bueno, ya te lo mostraron, ver que efectivamente tiene vigencia, no es decir que puedes estar haciéndolo ese día, y en el caso de que que vayan transitando y de repente les pidan que se orillen, porque también eso sucede, pues entonces que les digan cuál es la infracción que están cometiendo, cuál es el motivo por el cual los están deteniendo. Por ejemplo, si el chico va en la moto y no trae casco, pues obviamente lo van a detener porque no trae casco. Pero ¿quién es el policía que puede detenerlo? Pues uno de tránsito. En caso, por ejemplo, se me ocurrió un caso hipotético de que te pasaste el alto pero no te diste cuenta, de esas de las que le quieres ganar, te alcanza a detener un tránsito o algo, o pon tú que te inventan que te lo pasaste, como que no muy importa si lo hiciste o no lo hiciste. A lo que voy es a la parte del cómo enfrentarte al policía y decirle, oye, muéstrame tus documentos, porque pues también son cabrones los trabajadores de la ley, ¿no? Los señores de justicia, justo con esta investidura de ser la justicia, tienen chance de pasarse de lanza, ¿no? O sea, me ha tocado conocer casos de valedores que encuentran con un cigarro de mota y que es el de, no jefe, pues este es legal, son menos de 5 gramos, ¿no? Que la chingada. Y el poli le responde, ¿quieres ver cómo se convierte en un cuarto? Entonces igual, esto es un complot. El desmadre es que eso mismo que hacen con la banda pacheca o que hacen a la banda que nos ven vestidos feo, que también la amenaza del mira, pues yo estoy por sobre de ti y te puedo joder como yo quiera, casi, también se lo han de hacer a los motocicletos, a todo el personal, ¿no? O sea, sí estaría bien sentada la pregunta, creo yo, de cómo les hacemos saber que no mamen. Pues definitivamente, pues si andas manejando, pues nada más al tiro. Siempre también les decimos, pues lo menos evitar andar dando mordidas, porque también es muy común. Al fin de cuentas ellos se detienen, ¿por qué? Porque también quieren una dádiva, ¿no? Quieren una feria, y ¿sabes qué? Luego tú también bien seguro le dices, ok, me pasé el alto, eso amerita una falta en el reglamento de tránsito, lo cual te tiene que levantar una infracción. Siempre nos da miedo, nos barajean el terror, ¿no? No, joven, te voy a llevar al retén, o ya bailaste, o a ver, ahora déjame te hago una revisión. Pero si reconoces en ese momento, a lo mejor, si me pasé el alto, levántame mi infracción, se acabó el asunto. Te tienen que recoger un documento, y te fijan, de hecho, si pagas dentro de los primeros 3 o 5 días, te hacen un descuento del 50%, y a veces luego uno mismo promueve la corrupción, ¿no? Al fin de cuentas, pues no hay bronca, llevabas prisa, la regaste y pues órale, ¿no? ¿Sabes qué? Admito y vámonos, se acabó. Pero si no lo cometiste, pues te tienes que aferrar como los grandes, ¿no? Empezarle a alegar y sobre todo que te justifiquen. Lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo lo vean, está cabrón porque en la Ciudad de México es de las
tiene el mayor número de cámaras, ¿no? Estamos hasta la madre de cámaras. De hecho, algunas patrullas ya traen también cámaras. Han intentado también ponerles cámaras a los elementos, hacia los policías, para que ya empiecen a videograbar todo. Entonces, ¿por qué? Porque esto viene a ser la prueba plena, ¿no? Este video que lo presentan para acreditar tu falta, tu acto, tu falta cívica, tu infracción, o en su caso hasta un delito, ¿no? Entonces, eso es lo que les pedimos, siempre tener bien claro. Por ejemplo, si tienes un carro, pues lo mínimo, pues, aventarte un clavado o bajarte un video en lo general de que habla el reglamento de tránsito, ¿no? Todo ciudadano tiene que conocer la ley de cultura cívica. Eso es de cajón, compas, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso habla este folletito. Tenemos que empezar a ubicar qué es una falta cívica y qué es un delito. Porque, ¿sabes? La falta cívica, no les iba a preguntar, pero no, mejor vamos a seguirle. Porque precisamente la falta cívica lo tiene que ver un juez cívico. En el Estado de México lo ven también los jueces calificadores, que al fin de cuentas no pasa de 36 horas, o una multa que no puede rebasar los 1,800 pesos en el Estado de México. Entonces, que no nos quieran terrorear y luego te dicen, no, te va a salir como en 10,000 pesos el haberte pasado ese semáforo, y hay gente que se la cree. Entonces mejor cumples con tu falta, o te avientas una miada en la calle y dices, pues ni modo, ya me cayeron, ¿no? Te presentas, pero no te pongas al brinco. O sea, también ya cuando la cagaste, dirían por ahí, pues más bien apechugarle y más bien saber qué es lo que sigue, cómo te tiene que hacer esa detención y a dónde te tienen que remitir. Pero que te dejen acabar de mear, güey, ¿no? Pues te cortan la inspiración y vas a pagar 1,800 varos por una miada y no, pues eso no es de Dios. Antes de que otra cosa suceda, porque llegan más preguntas, sospecho que es de alguien que da cursos de motociclismo, porque pregunta que si te quieren llevar tu moto al corralón en una camioneta que no es para remolcar motos, ya que la suben a camionetas de uso para personal, son como de cuelleros, pero no, ¿verdad? Las pick-up de los puercos. Ya. Ajá, exacto. Como para levantar mercancía, como para toreros, ¿no? Ajá, Ya. Sí, se las llevan. Normalmente, lo normal sería que si la falta que cometiste amerita corralón, ¿no? Habrá que checar el reglamento de tránsito para saber qué falta sí ameritan que se lleve tu moto al corralón. Lo ideal es que se presente una grúa. No puede ser una camioneta de estas conocidas como perreras la que se pueda llevar tu motocicleta. Sin embargo, sí lo han hecho. Sí lo han hecho, y lo más viable siempre es denunciar esos avisos, tomar fotografías, las placas o el número de la patrulla, que normalmente viene en un costado y viene también en las plaquitas, ¿no? Los nombres de los, insisto, con los nombres de los oficiales, ¿no? Siempre, porque es cosa bien importante, ¿sabes? Así rápidamente les voy a platicar una breve experiencia que tuvimos con unos familiares. Estábamos en su casa y de repente llegan y me dicen, ¿sabes qué? Es que un policía me acaba de detener. Yo venía caminando y me acaba de detener porque me hicieron una revisión y pues traigo un cigarro de marihuana. ¿Cuánto traes? Pues traigo ni 5 gramos eran, ¿no? Y pues me están pidiendo dinero. Ah, ok, ¿cuánto están pidiendo? No, pues no sé si les pedían como 200 o 300 pesos. Le dije, ok, toma los 200 pesos, ve y llévaselos. Y en ese momento hablamos y los denunciamos con su superior. Y más tardaron en llegar, más tardaron los familiares en ir y dejar el dinero, que ellos ya les estaban radiando, ven acá, repórtate, y los... ¿Qué mamada estás haciendo? Sí, ¿qué estás haciendo? Los encerraron, bueno, hasta donde tenemos entendido, supuestamente el comandante, los encerraron, los castigaron y nos fueron a regresar el dinero. Y una disculpa. Entonces, es bien importante la denuncia. No tenemos la cultura de la denuncia, pero para nada. No tenemos la cultura de la denuncia porque sabemos que ir y pararte en el Ministerio Público es tiempo. Y te van a tratar mal, te van a hacer esperar un montón y al final te van a decir que no. Pero en cada Ministerio Público, en cada fiscalía ahora, porque ya no son
ya cambiaron de nombre. En cada fiscalía existe o un teléfono rojo o un número que es directamente del fiscal que está responsable por esa agencia. Y entonces, si tú mandas un mensajito de WhatsApp o tú haces una llamada, créanme que los van a atender, porque ya no le están reportando al superior del policía, le están reportando al superior de la agencia. Claro que esto es solamente pues para cuestiones como bien pues bien básicas, ¿no? Como esto que decimos, ¿no? Es decir, ¿qué hago si voy en la calle y me detienen con un cigarro de mota, ¿no? ¿Qué hago si voy en la calle en mi motito y me detienen? ¿No? O sea, esas cosas son básicas. Sí, estamos hablando de menores infracciones, ¿no? Sí. O sea, sí es... Sí, y como decía el compañero, o sea, hay que tener hay que leer, ¿no? Hay que leer el bolletito para saber entonces cuál es la diferencia entre una falta cívica, cuál es la diferencia entre un delito. Eso es bien importante, porque también hay una línea bien delgadita entre ambos, ¿no? Hay algunos que dicen, oye, es que estábamos en una fiesta y me agarré a golpes con mi cuñada, ¿no? Y pues me está acusando de lesiones y que porque le dejé un arañón aquí en la cara y que ya me voy a ir a la casa. Pues no, es una falta menor, es una falta administrativa, son lesiones que tardan en sanar menos de 15 días y es una falta cívica. Ni siquiera es un delito, ¿no? Y entonces, pero si ya le dejas una marca, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa. Entonces hay una línea bien delgadita. Hay más bien aguas con el barrio, ¿no? Pero con la tía no hay. Sí, y entonces, pero sí hay que saber, ¿no? Sí hay que saber qué estoy haciendo, ¿no? Como decía el compañero, o sea, si voy en moto, por lo menos tengo que saber lo básico del reglamento de tránsito, si no traes placas, si no traes seguro, si no traes casco, ¿no? Como lo básico, ¿para qué? Para que no nos espanten tan fácilmente, ¿no? Y bueno, supongamos que entonces ya llegó, ya los detuvieron, ya por azares del destino fueron a dar al Ministerio Público, y ahora, ¿qué hago? Esa es la pregunta. Porque digo, lo difícil viene ahora, ¿no? Lo fácil es que te detengan y que te inventen lo que te quieran inventar, porque sí se da, es muy común, pero ¿y ahora qué hago? Pues lo más lógico es esperar a que llegue un abogado. Y nosotros decimos, no, ustedes lo pueden hacer, ustedes se pueden defender, ¿no? ¿Cómo? Pues lean el manual. Pero se pueden defender en lo que llega el abogado. No. Es que, mira, el manual precisamente está pensado para que conozcan de forma, pues sí, muy general, ¿no? Sí, muy general, cómo es el proceso. ¿Qué pasa cuando estoy en el Ministerio Público y qué puedo hacer? ¿Qué pasa si después del Ministerio Público me pasan al reclusorio? Porque es ahí en donde a todos dicen, híjole, no, o sea, aquí en el Ministerio Público sácame, y si tienes que dar 20,000 pesos, pero sácame, o 50, o lo que tengas que dar, pero sácame. Y nosotros les decimos, no, aguanten, ¿no? Digo, a nadie nos gusta estar encerrados, pero pues eso puede hacer la diferencia entre dar 50,000 pesos que no tienes, o que con mucho sacrificio alguien va a conseguir, y que además van a ser para la mordida, para el fiscal y para todos los de adentro, a esperarte otras 24 horas y salir sin necesidad de pagar toda esa lana, con una buena defensa que tú mismo puedes armar. Para eso está creado el manual. Bueno, ahí la dejo. Échense ese trompo a la uña, dice Van. Bueno, hablando del manual, tengo que entregarles otros 100 ejemplares y quiero que sea aquí frente a los ojos del interventor de la Secretaría, que da fe y legalidad de esta licuadora, ¿no? Traje de pura cagada el primer manual que sacaron, creo que fue ¿no? Sí. Y les hago entrega de 100 manuales más que mandaron a hacer en ediciones de Nueva de Verga, que no se vea la parte de atrás porque, sí, ajá, es bolsa reusada y no hay quien nos patrocine, entonces... la diferencia que hay con este manual, aparte del pedo de edición, es que no estaban los juicios orales. Y uno dice, órales con los juicios orales. Para ustedes, ¿cuál fue la complejidad de adaptar esto a esto? Bueno, precisamente
precisamente, aunque este manual, pues precisamente lo saca el CAS, Colectivo de Abogados Zapatistas, tengo que reconocerle la chamba siempre al compañero Pedro Raúl, definitivamente, porque él siempre, de hecho también existe otro manual también para los trabajadores, que hace la clase trabajadora cuando los quieran despedir. Es algo que todos nosotros podríamos hacer manuales de lo que se nos ocurra. Si hay muchos compañeros bikers aquí ahorita observándonos, hacer un curso, este folleto lo hacemos también en un taller de 8 horas y lo adaptamos según la necesidad del público. Entonces se les ha dado a compañeras sexoservidoras, compañeros estudiantes, compañeros maestros, que cada quien tiene necesidades diferentes. Al fin de cuentas, no es lo mismo el que cierra calles al que está peleando por sus derechos laborales. Yo creo que este manual, ese es el primer paso. Ahora, el actualizarlo, pues la actualización viene desde el 2008, precisamente cuando se viene la reforma y como que nos quieren modernizar. Yo creo que todos ustedes han visto esas series o esas películas donde sale el de la toga y hace... Iniciamos la audiencia. Entonces, algo así es las audiencias el día de hoy. Por eso, precisamente comentaba algo mi compañera, antes uno llegaba y decía, pues vamos a buscar la caución, vamos a buscar una fianza en el Ministerio Público para que la chispe desde aquí. Y ojo, hoy ya no. Hoy ya esa facultad se le concedió al juez de control. Precisamente el juez de control, bueno, estamos partiendo de que ya estamos en un delito, ¿no? Ahorita ya hablamos un poquito de la cuestión cívica, no se espanten de la cuestión cívica, al fin de cuentas son tus 36 horas o 1800, pero si acreditas que eres un pobre como la mayoría de nuestro país, pues te van a hacer un estudio socioeconómico y hasta los estudiantes salen de 50 pesos, ¿no? Entonces, una miada de 50 euros para el estudiante y de a 1800 para el oficinista o para el abogado mío, ¿no? Entonces, de ahí surgió el corrido de Mion, creo, ¿no? Bueno, no, el corrido de Mion, y eso era algo más delicado porque ahí sí se lo quebraron. Bueno, dejando eso, quiero aclarar, el juez cívico resuelve, platicas con él, te entrevistas, precisamente, también podrías contar con un abogado. Sin embargo, es una cuestión rápida, así bueno, todas las faltas cívicas tienen que ver todo aquello que altere el orden público. La moral, ¿no? Entonces el orinarse, el agarrarse a besos bien extremos en la calle también es una falta cívica. No sé, pegar carteles, el gritar, el mitinear, el andar en el vagoneando también es una falta porque no pides permiso, es lo que siempre te justifican. Pide permiso y es lo que luego les decimos, hagan un oficio pichurriento, métanlo con fundamento en el 8º constitucional. Yo pedí permiso, otra cosa que no me contestaron, ni que sí ni que no, pero ahí está. Eso a mí me vale verga. Eso a mí me vale verga. Entonces, y aquí está mi acto y yo estoy justificando mi acción y mi petición. Entonces, estas son cuestiones cívicas, pero ojo, como decía la compañera, que ya le tiraste un chingadazo al policía, que ya te intentaste echar a correr, que atropellaste a una persona, que falleció una persona, que se te fueron los alcoholes y le diste un piquete a otro cabrón, que pintaste una escuela pública, que dañaste el ángel, que se diría la canción que se le hizo fácil, se subió a robar a un transporte público, que traías medio kilo de mota porque eres medio atascadito o eres un joven emprendedor. Fuiste a comprar una vela de todo el año, carnal, ¿no? Para no volver, ¿no? ¿Para qué arriesgarse? Sí, se le hizo fácil y échame medio kilo a la mochila. Y ojo, lo que era una falta cívica, 5 gramos, cuando llegas al medio kilo, se llama narcomenudeo. Entonces se vuelve, y ahora viene otra figura, que hay delitos graves y delitos no graves. Eso se los dejo de tarea. ¿Dónde viene regulado? En el código penal de cada entidad. ¿Y eso qué es? ¿Dónde lo compro? Pues ya todo está en PDF, compas, ¿no? Ahora sí que ya no hay ni cómo quejarse. Google, ni hay delitos graves en la Ciudad de México, les va a botar la lista. Delitos no graves. Y eso es bien importante, compas, ¿por qué? Porque a veces luego dicen, oiga, abogado, dígame que sí va a sacar a mi hijo.
Claro que sí, dígame qué hizo. Es que mató a 2 personas con un arma, una 45. Compas, eso es un delito grave. El homicidio es un delito que va de los 20 a los 40 años y luego con un cohete, una 45 que es arma exclusiva del ejército, es también otro delito federal. Entonces, aguas con los actos. Luego en un ratito de loquera se nos van las cabras y nos tienen que canalizar a un juez de control. Ya no se quedó en el Ministerio Público. Este folleto, en lo general, te explica a dónde tienes que ir, cuáles son los delitos y precisamente qué es lo que tienes que hacer con el juez de control. Lo que mencionaba mi compañera Vane, precisamente, ustedes saben la novela, ustedes saben lo que hicieron. Entonces por ahí dicen, ¿no? Que no digas cosas que pueden usar en tu contra, ¿no? Y que mejor tienes derecho a guardar silencio. Ojo, y se aplica, ¿no? En boca cerrada no entran moscas, ¿no? Entonces a veces luego uno se quedan calladitos y yo no voy a hablar. Y uno sueltan todo, es que yo lo maté, yo sí, fue sin querer. Y esas son cuestiones de incriminarse uno mismo. A otra que digas, no, yo no fui, yo venía manejando y el cabrón salió de repente y pum, me lo llevé, ¿no? Fue un homicidio imprudencial. Y si combinas esa con la de negado hasta el juzgado, ¿Cómo? si combinas esa de calladito con la de negado hasta el juzgado, sí, es más... Sí, lo ideal es que nosotros siempre les decimos, cuando estás en el Ministerio Público, estás nervioso, no has dormido, no has comido, hace un chingo de frío, tienes sed, te quitaron el cinturón, se te cae el pantalón, te pegaron, tus agujetas te las quitaron, estás pensando en otras cosas, ¿no? Y entonces, por lógica, no estás pensando bien. ¿Qué es lo recomendable? No rendir ninguna declaración. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que vas a decir, sí, yo estaba ahí. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Y pues ya te situaste en el lugar y en la hora. Entonces, ese es un elemento que tiene el Ministerio Público para decir, pues si fue. Mientras si son peras o son manzanas, ya te situaste en el lugar y en la hora en la que se supone que se cometió el delito. Entonces, ¿qué hacemos mejor? No declaramos. No hacemos ninguna declaración si no te sientes tranquilo. Si tú dices, no, sí, estoy al 100, se pasaron de lanza conmigo, yo iba saliendo de mi casa, no me agarraron en donde dicen que me agarraron, ¿no? Y además, recuerda que mi vecino tiene cámaras. Bueno, pues entonces, aviéntate la declaración, ¿no? Yo iba saliendo de mi casa a esta hora, yo iba vestido así, tales personas me vieron, ¿no? Lo importante de hacer una declaración no es solo hablar por hablar, sino que en tu declaración o en tu entrevista, como ahora se llama, es aportar pruebas para que entonces en la audiencia, si es que te trasladan ante el juez de control, tu abogado, ya sea el defensor de oficio, el defensor público o un abogado particular, tengan la oportunidad de decir, no, pues qué buena entrevista. Pero honestamente, compañeros, nadie en ese momento tiene la capacidad emocional para rendir una buena entrevista. Nadie. Si soy honesto, la vez que ahí me embotellaron, cuando me pasaron a dar mi declaración, esto fue en Michoacán, yo lo que pensaba es, voy a decir una sarta de mamadas, porque me gusta más estar aquí que estar ahí adentro. Entonces me puse a platicarles de un chingo de cosas que ni al puto pedo, con la intención de estar ahí el mayor tiempo posible. Y tuve la fortuna de no decir muchas pendejadas, ¿no? Pero fue casi por suerte. En realidad, sí, pues estás en una pinche celda donde no hay pinche luz, con un chingo de güeyes que todos están entre pinches drogados, encabronados y quién sabe qué pedo. Lo que quieres es no estar ahí. Entonces sí entiendo que mucha banda la cague en su declaración. Y también entiendo que también es el... ¿No declaras nada? No, pues de regreso. No, espérenme, ahorita digo algo. No, pues más bien hay que agarrarse sus huevitos y regresarse, ¿no? O sea, sí es de tener temple. Claro. Sí, sobre todo ocurre mucho, pues no es lo mismo tomarle, y no por denigrar, pero pues a una banda que no ha ido a la primaria, a lo mejor le cuesta trabajo expresar las cosas a veces, ¿no? A veces está, a ver, ¿cuál es la dirección de tu calle?
o en dónde te detuvieron. O sea, luego a veces ni siquiera te orientas bien en dónde andas, menos te vas a saber a qué altura, en qué kilómetro, el horario sobre todo de la detención. Son cosas que debes de tener siempre bien claros. Hablando de la flagrancia, ¿no? La flagrancia no es un horroroso, es cuando te agarran en el acto, ¿no? Entonces te agarran en el momento cometiendo el acto, es cuando a petición de parte o un elemento o una imputación, que alguien te señale y diga, sí, fue él el que me quitó mi teléfono, bolas, ¿no? Vas para atrás, ¿no? Y hay un señalamiento, dicen, me quitó mi teléfono y lo trae en su bolsa derecha, dos, ¿no? Le encuentran el teléfono y resulta que el que lo acuso, vengo con mi compa el Temo Kibane, mis testigos, ya lo vas armando, 3, 4, 5, los policías remitentes o primeros respondientes, y hay otros más elementos. Toda esa cadenita son las pruebas para chingarse al que le están diciendo que le dio baje con el teléfono, ¿no? ¿Fue cierto o no fue cierto? A veces es donde queda que no sabemos qué onda, ¿no? Porque luego se avientan cada magia, todos, ¿no? Todos de un lado, del otro, ¿no? Sin embargo, el otro también ubica que hay cámaras, también viene con sus compas, dicen él, yo nunca toqué ese teléfono, pueden checarle, no tienen ni mis huellas, ¿no? Entonces tienes que empezar a buscar a generar una defensa. Sobre todo, si hay compañeros bikers, pues también no tienen que buscar. Veo que muchos ya luego traen sus camaritas acá arriba, ¿no? Y eso les ayuda un buen. O la otra, ¿no? Te terminan de poner, ¿no? Porque dicen, ay, ahí se dio ahí se vio como chocó mi compa, ¿no? Porque fue imprudente. Entonces aguas, ¿no? Pero ahí traemos una evidencia. Entonces son cuestiones de flagrancia. Hay otro tipo de detención, compas, que también es por orden, por un citatorio, o acción urgente. Y aquí es donde entra una variante, porque dicen, me vinieron a dejar un citatorio, pues tranquilos, ¿no? Y si te dejaron, nomás te lo entregaron y no te llevaron, se trata de... No va a estar mal. No va a estar mal, no es tan grave, creo, ¿no? Porque si es un delito grave, no te piden permiso de, ay, preséntese pasado mañana o vaya el próximo año, no, nada. Llegan, te suben a la perrera y vámonos, ¿no? Es un delito grave, hay una investigación en su contra y en este momento tiene que declarar, tiene que rendir entrevista. Entonces, esas son las dos formas más comunes que se ocupan, que es la flagrancia y la orden de aprehensión. ¿Sale? Sobre todo para que no se me panique, no se espanten y bueno, pues saber en qué momento ubicar, ¿no? Tanto si estás de un lado de detención y faltaría otro de que tú quieras denunciar, porque también se las gastan, el Ministerio Público, la Fiscalía nunca va a querer trabajar. Oiga, yo quiero rendir mi entrevista, no, lo vamos a reservar, haga su entrevista hasta con el juez, y así te dicen, pero quiero esperar a mi abogado, es mi derecho. No, le vamos a poner el de oficio, al fin ni va a declarar, nada más que venga a firmar y se acabó, y te tienes que aferrar, o quiero a mi abogado y quiero declarar, ¿no? Siempre y cuando tengas bien claro los puntos, como decimos, ¿no? Reitero, no es lo mismo un profesionista que se avienta unas magas así también de, no fue así porque esto, y estaba en tal punto, y tengo, hasta se saben los números de cámaras que hay cerca de su casa, y es importante tener muchos datos, es bien importante tener bien claro cuál es el Ministerio Público más cercano a tu casa, ¿no? A dónde andas, porque luego también andan bien preocupados, tener derecho a tu llamada, que también es algo básico, porque luego no se saben los familiares, ya hasta cuando estás en la audiencia, y ahí ya a veces ya no podemos llegar a generar una buena defensa. Entonces sí les pedimos que tengan a la mano los números de sus abogados, que se chuten el manual, insistimos, créanme que es un material, lo vamos a subir al grupo, creo que por ahí alguien preguntaba, ahorita les dejamos el link. ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo consiguen? Precisamente ahorita lo trepamos al grupo, y si quieren anotarle, ahorita hay 800 en Benjamín Franklin, número 231, tercer piso, Colonia Hipódromo Condesa, a 5 cuadras del metro Chilpancingo. Ahí está el colectivo, de abajo los muros, pero a la vez estamos en todos lados, ¿no? Donde nos inviten, donde hay detenidos, dando asesorías en las banquetas, y bueno, pues aquí
aquí también tirando el rollito un rato. Tengo que hacer una confesión, me voy a confesar ante todos ustedes, porque el sacerdote Baticuevo en algún momento me hizo un parote. Yo tenía la extraña costumbre, pues de la banda que ya me había cagado el palo, decirles, oye güey, si sigues chingando con tal y tal, te voy a romper tu madre. Y después le escribía al Baticuevo y le decía, oye güey, ¿qué pedo es que le acabo de decir a este güey de acá y allá, güey? Porque ya me cagó el palo. Está bien, ¿no? Le estoy avisando, es de compas, ¿no? 2 o 3 veces no me peló y a la cuarta ya me dijo, güey, no, güey, te pueden acusar por amenaza. Dije, bueno, pues no está más feo que no le avise y que nada más llegue y le rompa su madre. Para mí era tremendamente lógico, ¿no? Pero bueno, ya él me avisó y desde entonces les pido que no me hagan pendejadas. No, quería preguntarles, ¿cuál es el caso más mamalón que les ha tocado que hayan ganado, que hayan perdido? No porque son tristes. Queremos historias como los capitalistas, güey, queremos historias de éxito. Mientras, voy a mirar. ¿No te gusta? Pues es que en realidad hay muchos asuntos que no podemos contar, ¿no? Son cuestiones de confidencialidad que a veces en las negociaciones o en las pláticas, pues es uno de los puntos principales, la confidencialidad. Sin embargo, ¿cuáles serán los más buenos? Un chico acusaba de haber golpeado a los policías quitarle la... Ah, sí, bueno, es un asunto de unos chicos que iban en una camioneta, y aquí es en donde les decía, debe de existir un pretexto, un buen pretexto, para que los policías los detengan. Estos chicos iban en una camioneta, eran 4 personas, y entonces los detiene una patrulla, y la patrulla dice, bueno, es que vienes manejando mal, ¿no? Vienes zigzagueando, eran, no sé, 2 de la mañana, y le dice, vienes zigzagueando, y entonces ese es el motivo por el cual yo, policía, te detengo, ¿no? Y los remiten al Ministerio Público. En el Ministerio Público los acusan de haber desarmado al oficial, a uno de los oficiales. Los oficiales eran 3, si no me equivoco, y ellos eran 4, porque iba el conductor, el copiloto y 2 pasajeros. Eran 4. Y entonces dice, no, pues es que tal persona, X, que era nuestro defendido, nuestro cliente, dice, él con la mano derecha le quitó el arma al policía. Ah, ok, bueno. Y entonces le cuestiona el juez, primer punto, ¿por qué los detuvieron? Pues porque iban zigzagueando. Y ese es era el pretexto de los policías, y le dice el juez, no, momento, no los puedes detener por ir zigzagueando, lo que tuviste que haber hecho es preguntar qué estaba pasando, no detenerlos. Punto número 2, ¿con qué mano lo desarmaron al oficial? No, pues con la derecha. Ah, ok. Presentamos comprobantes de su incapacidad porque justo tenía una lesión en la mano derecha que ni siquiera le permitía cerrarla así, ¿no? Esto no podía ser. Y entonces dice, sí, no, de hecho dijo que primero le soltó un puñetazo con la mano derecha con el puño cerrado, tal cual lo dijo en su declaración el policía, y que después con esa misma mano lo desarmó. Y pregunta el juez, ¿qué no se supone que los policías tienen adiestramiento para que no los desarmen? O sea, ¿qué no se supone que están entrenados? Y dice el Ministerio Público, pues, no sé. Y entonces dijimos, bueno, no pudo haber hecho eso porque ni siquiera pudo firmar la carta de derechos que les dan en el Ministerio Público este chico por la lesión que tenía. Y ya tenía como 3 meses de incapacidad porque creo que lo operaron, porque había sufrido un accidente en moto precisamente y se lesionó la mano. Entonces mucho menos pudo haber cerrado la mano. Dice, pues hay una inconsistencia y una violación, ¿no? Un razonamiento que el juez realiza acorde a las pruebas que nosotros presentamos, y los dejaron libres.
Entonces, digo, ese no es un asunto a lo mejor político, porque les mencionaba a la audiencia que los políticos no podemos contar todos, ¿no? Por cuestiones de confidencialidad, pero bueno, más o menos ese era el punto, ¿no? Y así como él, los otros 4, poco a poco se fue desvirtuando cada uno de ellos, ¿no? Decimos, hay que tener mucho cuidado. Como consejo, bien importante, si algún día, esperemos que nunca, pero si algún día los llegan a detener, jamás, por favor, jamás den un nombre falso, nunca. Y siempre carguen una identificación, la credencial de la escuela, la del INE, la que ustedes quieran, gusten y manden, la que carguen, pero nunca den un nombre falso, jamás. Primero, nunca los vamos a localizar si dan un nombre falso. Nosotros entramos a una plataforma, bueno, cualquiera lo puede hacer, no nada más nosotros, que es un, ¿cómo se llama? Registro Nacional de Detenciones, en donde ingresamos con su nombre y su CURP. Entonces, si ustedes dan un nombre falso, jamás los vamos a encontrar, y es cuando nosotros decimos, no manches, lo desaparecieron. Y no, pues es que Juanito Pérez se puso Ernesto Che Guevara, ¿no? Y dice, pues ¿en dónde lo localizo, ¿no? Eso es bien común, y créanme que cuando salgan del Ministerio Público, si dieron un nombre falso, así como cruzan la puerta de salida, los van a regresar, porque también es un delito. Y entonces, en lugar de que pensamos que estamos haciendo las cosas bien, de decir, sí, ya me los chingué, ¿no? Pues no, ya nos chingamos nosotros, ¿no? Nosotros solitos, porque entonces le estamos dando un nombre falso, estamos falseando información y vamos de regreso. Y es ahí en donde dicen, oye, pues sácalo, ¿no que eres muy bueno? Entonces, pues, ¿cómo le hago, no? Si me estás dando información que no es real, entonces no puedes hacer nada. Y eso sobre todo aplica para los delitos que son no graves. Dirección, que sea, si es dentro de la Ciudad de México o donde te detuvieron, que sea una dirección estable dentro de la Ciudad de México y tu nombre completo. Son como de los requisitos más básicos, y que de repente a la banda se le hace muy fácil. No, pues yo soy José Ortiz de Domínguez, ¿no? Pues no, ese es un consejo para ustedes, y difúndanlo. Para quien se le ocurra dar nombre falso, no, por favor no hagan eso. Solo complicamos las cosas. Bueno, retomando un poco tanto el proceso penal, oral, adversal, precisamente cuando es un delito grave te tienes que aferrar a tratar de acreditar la ilegal detención. Es básico, y siempre los policías, porque ellos también tienen un límite para presentarte. Si en este momento te detienen, tienen hasta 1 hora para presentarte al Ministerio Público más cercano, porque si no, se califica de ilegal la detención. ¿Qué es lo que hacen? Dice, pues vamos a madrearlo, vamos a pedirle una feria y nos parqueamos un rato, ¿no? Y total, si los hechos fueron a las 9, pues decimos que fueron a las 10. Y si no, pues decimos que fue a la 1 de la mañana, los detuvimos. Y es cuando empiezan a ellos tratar de justificar o acreditar el tiempo. Sin embargo, pues a veces les puede salir mal. También porque, por ejemplo, luego no toman en cuenta la luz del día. Y eso es muy común. De que a veces dicen, no, lo detuvimos a las 9, 10 de la noche. Y dices, ah, cabrón, ¿y por qué en la detención hay fotos o hay videos con la luz del día? Entonces no cuadra. Eso sirvió mucho también para la defensa de unos compas que los acusaban de narcomenudeo. Y dices, ¿cómo es posible que argumenten eso? Y el policía dice, ¿no? Con la luz del día lo detuvimos, ya cabrón. ¿Y por qué lo presentan hasta las 10 de la noche? Se te pasó la hora que tienes para presentarlo, déjenlos libres. A otro compa, y les digo que todo es en la ilegal detención, ahí es donde nosotros nos aferramos a sacar a los compas. Ya después de ahí se complican un poco las cosas, ¿no? Otros de que decían la forma de vestir, compas, ¿no? Luego el policía dice, pues traía camisola verde, camisa verde, y pantalón verde y botas negras. Y agarra, y en una ocasión me pasó eso, le digo, así como viene, así viene vestido, y resulta que trae tenis blancos, pantalón de mezclilla azul, y no coincide, y le preguntan,
viene así como estaba vestido, sí, déjenlo libre, ¿no? No coincide los rasgos, bueno, la vestimenta con lo que nos acaban de manifestar y ¡pum! También las libre. Entonces también, al fin de cuentas, los señores justicias también son humanos, cometen errores, muchos errores, y es donde nosotros tenemos que chambear. Al fin de cuentas, pues, tenemos que buscar esa defensa para tratar de acreditar. Y bueno, si me preguntas qué asuntos, son un sinfín, ¿no? Yo creo que a veces también llega un momento, pero bueno, es común que luego nos marquen los compas por el robo hormiga, ¿no? Que odian a los Walmart, ¿no? Y tanto los odian que les quitan sus cosas sin pagar, ¿no? Y luego me los agarran y que les sale más caro pagarle al abogado. Pero bueno, pues es un delito no grave también, entonces pues nada más firmando 6 meses, regresándole las cosas y vámonos, se acabó. Pero ojo, todo esto va generando un registro. No es lo mismo que dicen, pero si ya me dieron un beneficio, ya es una sentencia, ya es algo con antecedentes penales, no. Sin embargo, con un cierto periodo ya no puedes volver a ocupar ese beneficio. Un poco lo que luego vemos en la tele, les comentábamos, ¿no? De, ¿sabes qué? Voy a reconocer el acto, te hago la reparación del daño y se acabó, ¿no? ¿Sabes qué? Reconozco el delito, dame la mitad de la penalidad y vámonos, se acabó. Entonces es una cuestión de ir negociando con la fiscalía, analizar qué delito es el que tienes y si no, vámonos a juicio. Un poco más técnico, pero espero que me hayan entendido. Y ya nada más como para concluir esta cuestión de los ejemplos y para que vean que sí pueden ustedes armar su propia defensa, nos pasó apenas con unas compañeras, a ellas las acusaban, a un grupo de compañeras, de hacer un acto, de hacer unos destrozos, pero una en específico la acusaron de lesionar a una mujer policía. Y le dicen, no, tú lesionaste a una mujer policía, tú le causaste estas lesiones, etc. Como las chicas tenían un abogado que no quería defenderlas, un defensor público que abiertamente les dijo, yo vengo aquí porque me mandan, no porque quiera estar aquí con ustedes, entonces él no las defendió. Pero la compañera, de forma muy astuta, cuando le dan la palabra, el juez le dice, ¿tienen algo que decir? Y ella dijo, sí, yo. ¿Qué quieres decir? Y le pregunta al Ministerio Público, dígame, ¿qué lesiones le ocasionó a la policía? ¿Con qué objeto? ¿En dónde? ¿Y cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? 4 preguntas. Y entonces el juez le dice al Ministerio Público, a ver, conteste. Y el Ministerio Público no supo qué contestar. Dice, pues es que, y buscaba, ¿no? En su carpetita, ¿no? Ahora es carpeta de investigación, antes era averiguación previa, ¿no? Y buscaba, y lo decimos porque vimos la audiencia, ¿no? Y decía, pues es que aquí dice, ¿no? Que ella la lesionó. Está bien, sí, le decía el juez. Contesté a la compañera, a la chica, cómo le lesionó, dónde le ocasionó lesiones, con qué, y no supo qué contestar. Con esas 4 preguntas, con esa sola manifestación, la compañera se pudo defender y el juez dijo, ese delito no entra, porque no están acreditando las lesiones que supuestamente ella le ocasionó a la mujer policía. Si no hubiera sido porque ella hábilmente abrió la boca, la compañera ahorita estaría encerrada. Pero aparte, obviamente un doctor debió de haber registrado eso, ¿no? En caso, o sea, si queda como declaración, así nada más de, pues me pasó esto, pues pasa este tipo de cosas, ¿no? O sea, es a lo que vamos con que son parte de los errores en los que caen los señores justicia, ¿no? Exactamente. Y justo, de malinventar las cosas. Exacto, entonces debía de existir un certificado médico expedido por el médico legista, que es el primero al que le llega, ya sea el imputado o la víctima, ¿no? Todos llegan ahí, y no existía ese certificado médico. Y entonces, honestamente, pobre de la MP, digo, ahora me da lástima porque pues quedó mal, ¿no? Quedó como chismosa, pero hábilmente la otra chica dijo, pues
Entonces, ¿de qué me acusas, no? Y el juez dijo, no hay delito que perseguir por ese lado. Entonces les digo, ustedes tienen la oportunidad de defenderse, tanto en el Ministerio Público como en la audiencia. Si ustedes ven que el abogado le está regando, abran la boca, ¿no? O sea, primero díganle al abogado, ¿no? Y si el abogado no hace caso, abran la boca. Porque las audiencias, pues para eso son. Por eso está el juez enfrente, para que vea y tenga contacto con ustedes. Si es en el caso de los imputados, ¿no? Ahora ya son imputados, antes ¿cómo se llamaban? Probables responsables. Pero bueno, ese es el ejemplo y esa es una cuestión verídica para que ustedes sepan que efectivamente sí se pueden defender. Regresemos un poquito a este desmadre, bueno, no a este desmadre porque no hemos salido del desmadre de lo que implica el manual, pero más bien quisiera ir un poquito más hacia la cuestión de cuando ya no es una cuestión tan sencilla como una menor infracción, como un delito leve, como más bien, sin entrar mucho en detalles o sin mencionar nombres, sin mencionar todo este tipo de desmadres que puedan afectar políticamente al personal, pero pues ya hemos mencionado que han participado en muchas resistencias como la parte solidaria en cuanto a lo legal. La pregunta va más o menos así, o sea, ¿qué tanto? Híjole, ya se me complicó mucho el presentarla. ¿Qué tanto? Yo te puedo ayudar. Muchas gracias. Sí. Creo, aquí hay algo bien importante que a todos nos mueve y es casi igual manual y así luego va la vida, ¿no? Precisamente es esta cuestión, ¿y en qué momento me quedo en la cárcel? Porque ese es el problema más cabrón de un delito, el que te quedes en el tanque, dicen, no, aquí me voy a quedar 10 años, aquí me voy a quedar 5, o tú sácame, quiero que me liberen. Y ojo, precisamente en eso basan los delitos graves. Los delitos graves llevan algo que se llama emparejada la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada. ¿Esto qué quiere decir? De que hay delitos que no vas a salir. Ni aunque traigas al mejor abogado, ni aunque quieras pagar una fianza, una caución, nada. Al tratarse de delitos graves, presumen de que te puedes dar a la fuga, o como es una penalidad muy elevada, te amerita que te quedes detenido. Ojo, todavía no hay sentencia, simplemente todo lo que dure tu proceso lo llevarás privado de tu libertad. Creo que esto es algo bien delicado. Les decíamos, aquí en la Ciudad de México, los juzgados de delitos no graves están aquí el doctor La Vista, aquí por Niños Héroes. Todos los de la Ciudad de México ahí van a parar. Si es un delito no grave, unos delitos no graves podrían ser el robo hormiga. ¿Por qué? Porque no ocupas arma, no ocupas violencia, entonces la chispas. Otro delito no grave, la violencia intrafamiliar, ¿no? Que son muy comunes. También, si nada más le gritaste, le diste una cachetada, pues ahí tiene que otorgarte el perdón y hacer la reparación del daño. Una lesión, a lo mejor también, cuando ya no amerita el cívico, pues se puede ir a las no graves, ¿no? Pero ya cuando es que pone en riesgo la vida, ¡pum!, ya te toca la grande, ¿no? Entonces, esas son las tres etapas. Entonces, existen los no graves y los graves. Vámonos a los graves. Esta primera audiencia es bien importante, sobre todo para la defensa. ¿Por qué? Porque si es un delito grave, yo los hago cantar, ¿no? Porque ya también, si de plano, sí, la verdad, sí lo maté, traigo sangre en la ropa, me vieron los vecinos, hasta me videograbé. Lo subí Lo subí a YouTube. ¿Qué puedo hacer como abogado para esta defensa? Nada, compas. Es una situación bien complicada. Nosotros no queda más que, pues ya lo vamos a reconocer el delito, cuál es la mínima, el que se la pase relax aquí adentro, ¿no? Mejor dile a tu jefa que te traiga los cigarros, ármate tu calendario para las visitas,
conozco un compa que te puede cuidar, te van a cobrar 300 pesos a la semana para que no hagas fajina, cosas así por el estilo, ¿no? Porque hay gente que entra y sale, también ya lo ves muy común, y si ustedes son de esos, pues también le entramos, ¿no? Pero no les vamos a decir que los vamos a sacar, les vamos a decir qué penalidad les corresponde, ¿no? Luego, a fuerzas dicen, es que es un delito, si nada más robó, iba con sus cuates, traían armas y quiero que salga, sáquelo. Es que ya traer armas, pegarle, hacerlo en pandilla, son cuestiones ya bien complicadas, que a nosotros también como abogados nos dejan en una situación también de indefensión, ¿no? Entonces mejor lo que a veces optamos, hay algo que le llaman procedimiento abreviado, que es lo que vemos en la tele. Sí, admito, o dirían allá adentro en Canadá, ¿no? Levantar la mano y decir, sí, fui yo, ¿no? Te dan una penalidad más baja, si te portas bien, reduce a la mitad, y bueno, lo que podría haber sido 10 años, 15 años, pues unos 3 años, 4 años allá adentro, pues te los vas a aventar, ¿no? Entonces no hay de otra, por eso les decimos, recapaciten bien sus acciones, si te gusta la acción directa y eres de esos chicos que se aplican, chicos alocados, no hay falla, tú sigues alocándote, pero cuando venga o te agarren, porque por ahí dice el dicho, lo malo no es robar, lo malo es que te agarren, ¿no? Yo creo que cuando te agarran, tienes que rendir cuentas, si no al de allá arriba, sino al juez que lo tienes enfrente, ¿no? Yo creo que es algo que no le desea a nadie, pero pues tú sabrás con qué pruebas te defiendes o con cuáles tú solito te ensartas, ¿no? Ya encontré cómo explicar mi pregunta, aunque estuvo muy bien todo lo que explicaste porque fue muchísimo más útil, pero igual es con experiencia propia. Cuando me tocó ser preso político, la razón por la que me embotellaron, el pretexto que pusieron era aportación de armas. Yo no traía... Me pusieron con unos chacos. La cagué porque mientras estaba en la patrulla, me estaban preguntando que, oye, ¿tú qué onda? ¿Por qué? En ese entonces yo era velador. Así, ¿por qué trabajas de seguridad? Ah, no, pues porque pues chamba, güey, no, pues porque trabaja uno, pues por hambre, cabrón, porque trabaja la gente. Total, terminé diciéndoles, no, pues que sí, yo sé karate, que esto, que el otro. Se les ocurrió inventar que yo traía unos chacos. Pudieron haber dicho una espada, pudieron haber dicho otra cosa, pudieron haber dicho una navaja, dijeron unos chacos. Cuando me embotellan, coincide con que hay manifestaciones por la libertad de presos políticos de varias organizaciones y algunas de ellas tienen a bien incluirme en sus pliegos petitorios, lo cual pues fue un pinche paro totote, ¿no? A la semana salgo con el argumento de que no encontraron los chacos, que nunca existieron. Entonces la pregunta que era para ustedes es, ¿qué tanto en la vida real sí se puede aplicar todo lo que estamos diciendo en teoría? Porque esos cabrones también ya están desarrollando mañas. Tal vez esa ya no puedan aplicarla. Por lo mismo, porque sí me dieron unas pinches vueltas de no sé cuántas horas, hicieron pendejos, me pusieron unas patadas en la cola, etcétera, etcétera, ¿no? Que en realidad tampoco fue como muy grave, pero a comparación de otros casos bien tenebrosos. Pero que en realidad, pues sí tienen todavía como modos de hacer sus chingaderas, sobre todo si uno demuestra que no se la sabe. Me decía un valedor, dice, no, es que eso deberían de sacarlo, pero que sea en un folder tamaño oficio, para decirles, miren, vengo de... yo trabajo con un abogado y sé de lo que estoy hablando, vean, güey, no me van a chacalear, ¿no? Entonces, sí, ¿qué tipo de mañas puede uno aplicar para que la tira diga, no, mejor no me meto en pedos y hago las cosas como son? Pues es una pregunta bastante extensa de explicar. Ahorita que comentaba Bati de estas situaciones que pudieran entrar dentro de lo común o dentro de lo normal, con una persona X, ¿no? Tu vecino, ¿no? Pero hay otros asuntos que no tienen esta misma connotación, ¿no? Hay otros asuntos que tienen una connotación más política que jurídica, ¿no? Como eso que acabas de mencionar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando van a las manifestaciones y agarran a los compañeros? Hace muchos años lo aplicaron, ¿no?
De repente nosotros sabíamos que a quienes agarraban en manifestación todos iban a parar a la agencia 50, ¿no? Había al búnker. ¿Y qué pasa? Un año nos lo aplican. Pues como el búnker está lleno, pues ahora te voy a mandar a Milpalta, a Xochimilco, unos al búnker, unos a Coyoacán, a Azcapotzalco, ¿no? Así como en 5 agencias del Ministerio Público en toda la ciudad. ¿Y qué sucede? Pues que entonces, si en ese momento había un abogado, pues ese abogado no se va a poder repartir en 5, ¿no? Y entonces, si había una manifestación y ya sabían que íbamos a ir a la agencia 50, esa manifestación que era, ¿cuántos te gusta? ¿50 personas? Se van a tener que repartir en 5 delegaciones diferentes. ¿Qué pasa? También del otro lado, a quienes agarraban, como era tu caso, quienes ya se la sabían, ¿qué hacían? Se golpeaban, se azotaban, ¿no? Con el vidrio de la patrulla. Los vagoneros, sobre todo, o los indigentes, que ya se la saben también, cuentan, yo no sé, nunca lo he visto, que se escondían como una navaja en la boca, ¿no? De estas navajas de afeitar, y la sacaban y se ocasionaban lesiones. Y entonces el policía dice, no, ¿cómo lo presento? ¿No? Pues ya no lo podían presentar, y entonces, justo lo que tú dices, ¿no? Ya no me meto en broncas, decía el policía, pues lo dejó ahí tirado y ya, sí, se acabó. Entonces, pero cada vez van evolucionando, ¿no? Ahora el compañero que lo ven en la bicicleta y que no trae nada, pues ahora ya le pusieron un cuarto en mota. ¿Por qué? Porque no quiso aflojar la casa. Y entonces llega al Ministerio Público y va a hacer todo este proceso. Sale, pero pues el proceso de estar 48 horas en un Ministerio Público y luego otras 24 en el reclusorio no es nada agradable. Entonces cada vez van evolucionando. ¿Qué puedes hacer? Insistimos con la denuncia, ¿no? La denuncia es algo que es una cultura que no tenemos, pero que debemos utilizar. Si vamos a rendir una entrevista, en esa entrevista decir, pero ¿sabes qué? Tal policía, por eso les insistí hace rato con los nombres, o por lo menos con la descripción física. Me agarró así, ¿no? Me hizo esto, me pegó, me dio una patada, me dio un zape, me tomó fotografías, eso está prohibidísimo. Los agentes de investigación o los policías no pueden tomarte fotografías. Nosotros a ellos. Sí, porque tú estás grabando un acto. Pero ellos lo que hacen es que una vez que ya te detuvieron, sí, miren este pobre manifestante, por no decir otras palabras, ¿no? Y te toman fotografías y eso no pueden hacer. Pero no conforme con tomarte fotografías, las mandan a sus grupos o se toman aquí fotografías así, ¿no? Eso es bien común y es algo que no se debe de realizar. Entonces, insisto, la cuestión de la denuncia, en el caso de las mujeres, voy a hablar específicamente por mi género. Primero, chicas, lo que les decía hace rato, si te van a detener y eres mujer, quien debe detenerte es una mujer, no te puede detener un hombre. No te puede hacer una revisión un hombre, ¿no? ¿Quién te tiene que presentar? Una mujer. O sea, siempre por la cuestión esta de género, ¿no? Siempre tiene que ser una mujer la que esté contigo, no un hombre. ¿Y qué pasa? Llega una patrulla con 3 policías varones y te detienen, pero cuando llegan al Ministerio Público dicen que a ella, como es mujer, la presenta una mujer. Entonces hay que rendir una entrevista, por lo menos de lo que te convenga, y denunciar esa parte. A mí nunca me detuvo una mujer, me detuvo tal oficial, y hasta que llegamos aquí dijeron que me presentó una mujer, pero a mí nunca pasó eso, ¿no? Esas cosas siempre hay que denunciar. Entonces, como los revolucionarios de la vieja escuela, ¿no? Cuando se hacen las denuncias, es para que tú denuncies, no para quemarte, nada más di lo que... Sí, sobre todo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues existe la Contraloría Interna, la Fiscalía Especializada de Servidores Públicos,
que son donde tenemos que ir a denunciar a todos estos servidores públicos. Y servidores públicos no nada más es el policía corrupto que te quiere mordisquear, también los ministerios públicos, ellos también tienen que rendir cuentas. Al fin de cuentas, luego todo punk, dices, son lo mismo, ¿no? El juez, los policías, el MMP, pues no, al fin de cuentas también entre perros creo que tienen razas y todos pues, tienen que justificar. Al fin de cuentas se ha puesto muy común esta cuestión de los derechos humanos, y si es un punk que ha dado así como con todo, la cuestión es denunciar y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque México, pues como pertenece a acuerdos internacionales donde aquí existen derechos humanos, pero pues, está el caso de las compañeras violadas de Atenco, compañeros desaparecidos, y sobre todo son actos cometidos por la misma autoridad, por el mismo Estado, que le van poniendo tachecitos a México. Entonces la denuncia y más la denuncia internacional que trascienda sirve, porque luego los castigan. Les dicen, no, andas de cabrón golpeando gente, pues ahora no te vamos a dar este apoyo, ¿no? Y también así se las aplican a los MPs. Andas de manchado, no atiendes a la gente, si ya te íbamos a dar un mejor puesto, te lo quitamos. Ojo, que cuando es políticamente, pues luego pareciera premio, ¿no? Cuando les, qué bien les diste en su madre esos cabrones, ahora denle otro puesto a ese muchacho, uno mejor, ¿no? Pero por eso está denunciando también. Entonces, algo que les decimos, y por eso no somos el común de abogados, nosotros nos queda bien claro que lo jurídico tiene que ir acompañado de lo político, definitivamente, compañeros. Si lo dejamos todo en manos de lo que dice el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, estamos fritos, ¿no? Créanme que hay muchos compas que pues, ahí se quedan. Sin embargo, pues si hay movilización, les siembras la duda, no nada más al juez, sino también hay que sembrar esa duda razonada a la población. Ahora hay mucha denuncia, ¿no? Y libertad a tal preso político, por los desaparecidos, y darles constancia y empuje, ¿no? Es lo que les decimos a todos, hay que denunciar tanto jurídicamente y políticamente. Tienen que ir de la mano esas dos denuncias, porque si también los denunciamos nada más jurídicamente a ellos, pues nada más ahí quedan en el archivo y un tachecito más, ¿no? Pero sin embargo, si se lleva una denuncia más, escalamos esas denuncias, se pueden obtener resultados. Y si no hay resultados, mínimo nos vamos juntando y nos vamos conociendo, que es algo bien importante que también nosotros hemos tratado en este caminar, ¿no? El que se vayan conociendo los compas, se vayan reconociendo. ¿Por qué? Porque eso pues nos ayuda también a fortalecer luchas, a unificarnos, y pues sobre todo que se dé esa solidaridad. Nosotros nada más somos un simple canal, al fin de cuentas, porque a nosotros todos nos queda en un expediente, en una carpeta. Sin embargo, no sabemos qué hay más allá, ¿no? Si necesitan apoyo psicológico, económico, solidaridad. Lo cierto es de que, y me faltó comentar desde el principio, ese es un principio pleno del colectivo, que somos totalmente apartidistas. Eso es algo que no me vengan aquí con que, oye, alguien de Morena te quiere ver y platicar contigo. No, con ellos ni a la esquina, con ellos ni con ninguno. Entonces eso, yo creo que es algo que nos une aquí con el compa Temoc, y pues en eso estamos bien firmes. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra chamba jurídica, pero también les pedimos, ayúdenos para que eso sea más fácil. Tomando en cuenta la hora en la que estamos, que ya no sé cuál es, porque todo va de un poquito desfasado, pero nos quedan 10 minutitos únicamente, y yo sospecho que ya no van a llegar más preguntas tan específicas como las que han llegado, y más bien quisiera pues, que despidiéramos el programa, pues diciendo lo que se les quede en el tintero, ¿no? Así, no sé si se puede decir ahorita qué resistencias están apoyando y por qué. Vamos a difundir un poquito los casos para tener apoyo de la banda, pues, o sea, algo que sea útil en este caso. Pues sí, un poco de lo que estamos haciendo ahorita es justo la defensa de un grupo de compañeras feministas que están en Guadalajara, acusadas
por daños a la Secretaría de Educación de Jalisco, por manifestarse en contra del acoso que sufren las niñas y los niños dentro de las escuelas públicas. Entonces, al manifestarse, pues están recibiendo ahora los golpes del Estado, ¿no? Para estas compañeras. Es un grupo pequeño, han realizado varias acciones muy buenas, pero bueno, eso es un poco de lo que tenemos ahorita. Ya lo había comentado el compañero Pedro, algunas cuestiones en Guerrero, que sí son como más sensibles, pero bueno, también por allá, que tienen que ver con la desaparición. Otras cuestiones ya un poco menores en Veracruz, pero bueno, ni tan menores, ¿no? Porque también tienen que ver con la defensa del agua. Y ya también en Michoacán algunos acompañamientos con algunos profes de allá de Michoacán, con algunas comunidades autónomas también. Es un poco de lo que estamos trabajando ahorita. Yo solamente tengo también como recomendaciones algo que siempre nos ha enseñado el compañero Pedro, que es: compañeros, si van a hacer algo, si van a hacer alguna acción directa, si van a salir, ¿no? Por lo menos dejen datos a dónde van, y no porque mamá nos quiera seguir, ¿no? O sea, no digo que lo dejen a mamá o a papá, pero sí a alguien de confianza, ¿no? Siempre hemos pensado que tanto los doctores, abogados, debemos de tener a alguien de confianza, ¿no? Y que si algo me pasa, entonces ya sabes a quién recurrir, este es el número de teléfono, ¿no? No digo que seamos nosotros, puede ser cualquiera, ¿no? Que ustedes decidan, que ustedes elijan, pero sí dejar esos datos. ¿Por qué? Nos ha tocado que cuando vamos a querer representar a los compañeros, llegan los familiares y dicen: no, aquí viene mi abogado, que es mi primo, que pertenece a tal, que es senador, o que tiene contacto con no sé quién, y a la mera hora todo sale mal, o no sale como ellos quieren, o les prometen, como dice el compañero Pedro, si es un delito grave no va a salir, ¿no? Y no porque seamos nosotros quienes queramos que esté dentro, sino porque la ley así lo dice. Pero entonces llega otro abogado y les promete el cielo, el sol, la luna y las estrellas, y entonces lo creen. Entonces siempre tengan a una persona de su confianza para que pueda defenderlos. Ese es como consejo. Y bueno, pues agradecemos por mi parte la invitación del compañero Temo a este programa. Si quieren conocer más acerca de nuestro trabajo, acerca del manual, ya tienen el contacto, o si no, pues se los pueden pasar. Actualmente atendemos pues cuestiones pues casi de toda índole, ¿no? También cabe aclarar que tenemos contacto y defensa de compañeros trabajadores con otra organización, ¿no? Que es el colectivo, también es un colectivo de abogados en defensa de los derechos humanos de los trabajadores, ¿no? Que ya tienen una trayectoria política también bastante grande en cuestiones laborales, tanto individuales como colectivas. Entonces, pues como verán, somos muy versátiles, ¿no? Agarramos de todo. Pero bueno, pues cualquier cosa, aquí andamos. Muchas gracias al compañero Temo por la invitación, al compañero que está detrás de cámaras, y pues ya, por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, pues ya la compañera habló precisamente ese asunto de Guerrero, del TIPOC. Es algo bien delicado, porque nosotros no nos enfocamos mucho a los derechos humanos, nos enfocamos más a la cuestión del litigio. Sin embargo, ahorita el colectivo Abajo los Muros se ha dado la tarea precisamente de empezar a trabajar esta área de acciones urgentes, mecanismos de protección, y pareciera que mientras más denuncias al Estado, más agresivo se pone. Ahorita los compas tienen 3 desaparecidos desde hace 15 días. Ayer hubo una rueda de prensa, hubo una caravana de acompañamiento al Cozacán Guerrero, cerca de la montaña, y bueno, pues les están pegando duro a los compas, ¿no? Ahí está la cuestión de la denuncia. Pareciera más que es por una cuestión de pertenecer al EZ, y bueno, pues las denuncias continúan tanto de este lado, porque pues hay encarcelados, hay desaparecidos, hay desplazados, que cuando
el crimen llega y dice, pues aquí me gusta, corre a las comunidades. Entonces es el caso que ahorita se está dando allá en Guerrero. Y bueno, pues aquí en la ciudad está el compañero Alan Arguinis, también precisamente ya está por salir, lo acusan de haber golpeado a una mujer policía y haberse robado un escudo el 8 de marzo. Y pues el compa está solo, prácticamente está solo. Por ahí un colectivo libertario aportó una cantidad para buscar su libertad del compa. Y la de malas, como no pueden irse contra las mujeres, pues al que tantito se para por ahí, pues le cuadran todo el peso, ¿no? Ahorita hay como 15 investigaciones contra mujeres en la Ciudad de México por las manifestaciones que se han hecho. Entonces por ahí viene analizando esta táctica del Estado, que lo ocupan mucho en las Europas, que dicen, bueno, pues se están haciendo fuertes, se están nutriendo, pues les pego por abajo, ¿no? Entonces empiezan a desgastar como que ya tienes un citatorio en el Ministerio Público y empezar a sembrar el terror, ¿no? De quién puso el dedo, quién nos está poniendo, se paniquean, se abre el movimiento, se espanta, se dispersa y bueno, no queda más que seguir organizándonos y empezar a tomar talleres también, tomar medidas de seguridad. Nosotros luego les decimos, no es necesario, como al principio les comentaba, por platicar no cobramos compas, ¿no? Y más si es una acción política, meramente lo hacemos de corazón. Y no porque nos gusta andar de chismosos, pero luego hay compas que nos dicen, ¿qué onda? Vamos a hacer un acto, vamos a hacer esto, estén atentos, vale. Armen sus coartadas, dirían por ahí, ¿no? Si van a hacer algo, pues pónganse de acuerdo qué es lo que van a decir en caso de que los detengan, compas, ¿no? Hacer algo creíble, sembrarle la duda razonable al juez. Algo que diga, no manches, ese cabrón tiene la razón, déjenlo libre, ¿no? No fueron así las cosas. ¿Por qué? El policía miente, la víctima miente, el fiscal miente, y tú vas a ir a decir la verdad. Al tiro, compas, ¿no? Al tiro, ¿no? Y más si andamos en una cuestión chida, yo se los digo así de compas, de que pues hay que ponernos al tiro y también saber armar una buena, armar bien su película. Ahí están, ocúpenos a nosotros también, que algo se nos ocurrirá, algo hemos leído y alguna experiencia y también no se dejen apañar, porque si no, ahí vienen las consecuencias, ¿no? Si es algo, una cuestión política, a cualquier compa del colectivo le pueden marcar, ¿no? Al fin de cuentas también, luego, si no hay a lo mejor un ingreso que tengan, pues nada más les vamos dando la asesoría y ustedes van haciendo los trámites, como lo que decía en un principio mi compañera. Pero bueno, en todo caso, si quieren, nos sentamos, platicamos y vemos qué podemos hacer conjuntamente. ¿Sale? Bueno, pues ahí le paro. También lo que nos deja de comer a veces, y también son temas que manejamos, es la materia civil, familiar, penal, y bueno, también por el proyecto educativo de raíces, que comentaba el compañero Telmo, pues ahorita tenemos asesores de todas las materias, administrativo, mercantil, laboral, internacional, de todas las materias. Por ahí creo que se nos fue la de agrario, pero bueno. Pero también manejamos el agrario, ¿no? Entonces, bueno, compas, pues me despido y les doy un abrazo a todos los que aguantaron estos ruidos y después vendremos a hacerles yo creo que les vamos a hacer el taller en un video o algo más lúdico o educativo. Pues un algo lúdico aquí en este espacio está chido, ¿no? Ya vieron aquí a los compañeros, todo se vale, pero a lo pendejo no. Y bueno, también ya se la saben, el robo a Walmart no está tan complicado, eso de andar vendiendo cosas en los micros y en los metros tampoco. Hay varios modos en que podemos seguir subsistiendo como estamos subsistiendo, banda, que no los espante con el petate del muerto. Y bueno, pues también ya oyeron que ellos están en apoyo a resistencias con problemas muy muy cabrones y que también, vamos, son compañeros que saben por qué están haciendo un manual y que saben que va a ser útil. Entonces,
búsquenlos en caso de que sea necesario. Redes sociales que tengan a la mano. Abajo los muros. Facebook, Twitter. Abajo los muros de las prisiones, en Facebook, en Twitter, y los teléfonos que vamos a poner en los comentarios de aquí abajito en unos cuantos minutos, que es el NECTE con cada uno de los miembros del colectivo. ¿Por qué colectivo y no barra de abogados? Ese fue un tema bastante controversial ahí justamente en el colectivo, ¿no? Porque inicialmente el otro era el colectivo de abogados zapatistas, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿por qué colectivo y no barra, ¿no? Una barra siempre va a tener un representante, ¿no? Que es el titular, ¿no? Y del titular se vienen sus bracitos, ¿no? Como sus lacayos. Y acá no. Acá somos un colectivo, hay exactamente una cuestión de horizontalidad y por eso somos un colectivo. No podemos ponerle familia, pero somos colectivo. Bueno, pues muchísimas gracias, abajo los muros de las prisiones, por haberle caído a este espacio. Si quedaron dudas, comentarios y o lo que se les ocurra, pueden mandarlo, aunque ya hayamos cerrado el programa. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los ausentes, al Rush que estuvo aquí en los descontroles técnicos contra rudos. Esto fue El Lado Moridor, estamos todos los lunes a las 8 y pito de la noche. Coproducción entre Ediciones Me Vale Verga y Zona Libre. Invitados de hoy, abajo los muros de las prisiones. Recuerden, carnales, el alcohol en ayunas hace daño, pero empeda más rápido. La decisión es suya. Pasen chido fin de semana, bueno, fin de año. Y pasen chido también las Navidades, los Hanukkah, lo que sea que festejen. El 24, recuerden que fue cuando nació Isaac Newton. Para todos los ateos, también es una fecha para recordarse. Entonces, carnavales, carnavalas, similares y conexos, aquí andamos y aquí andaremos en las redes sociales. Gracias y